Buenos días, hermanos. Bueno, hermanos, tenemos un pequeño descanso del libro de Mateo. En las últimas semanas hemos predicado, la semana pasada fue de justicia, esta semana hoy va a ser de vida y la próxima semana va a ser de esperanza. Así es de que yo sé que a ustedes les gusta leer, pónganse una pequeña pausa en el libro de Mateo, pero vamos a resumir el 28 de este mes. Se los digo porque yo sé que ustedes leen antes de venir a la iglesia, ya saben el bosquejo, ya saben el tema. Y en el día de hoy, hermano, vamos a ver Romanos 6. La bendición de la resurrección para el creyente, muerto al pecado. En su boletín, aquí está el bosquejo. Y la serie, estas 3-4 sermones, la serie se llama La Resurrección nos brinda. En inglés, hermano Brown, Easter brings. ¿Qué es lo que la Pascua, qué es lo que la resurrección brinda? Nosotros, para los cristianos, hermanos, nos debe de traer esperanza, nos debe de traer gozo, nos debe de traer vida. No son vacaciones. Bueno, si usted se puede ir de vacaciones en Semana Santa, adelante. Pero digo, el mundo puede irse de vacaciones, tomadera, etcétera, etcétera. Pero nosotros, hermanos, necesitamos ir a la Biblia. ¿Qué es lo que la palabra de Dios nos dice? Y Romanos 6, hermanos, vamos a estar del 1 al 14. La bendición, hermanos. Nosotros como creyentes, hermano, tenemos bendiciones, tenemos ciertas promesas en nuestras vidas cristianas, tenemos muchas promesas y vamos a sumergirnos. ¿Por qué soy bendecido? ¿Por qué he muerto al pecado? Porque el pecado no reina en mi vida, porque me ha dado nueva vida. Una vez un joven frívolo que no era creyente le preguntó a un predicador: usted dice que las personas que no son salvas tienen un peso de pecado. Dice el joven: bueno, yo no siento nada. ¿Qué tan pesado es el pecado? ¿10 libras? ¿80 libras? ¿Cuánto pesa el pecado? Y el predicador le respondió al joven, dice: mira, si tú pusieras un peso de 400 libras sobre un cadáver, ¿sentiría la carga? Y el joven respondió: no sentiría nada porque está muerto. Bueno, el predicador le dijo: este espíritu también está muerto. Lo que no siente la carga de pecado con su presencia. Y el joven se silenció. El incrédulo, hermano, no va a tener carga de pecado. El incrédulo, hermano, está enseñoreado en el pecado. Reina el pecado. Es hijo de ira. Sin embargo, el cristiano ya no siente la carga de pecado, pero sin embargo, Cristo ha pagado por esa paga y nosotros como cristianos debemos de entender la problemática del pecado, porque el pecado es serio. El pecado no le gusta a Dios. Y en el día de hoy, hermanos, vamos a ver en Romanos 6, dice Pablo: muertos al pecado. Vamos a leer del 6, está largo el pasaje, vamos a ver si lo podemos acabar. Me preparé para poder acabar este mensaje. Dice así Pablo dice: ¿qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? Dice Pablo: en ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? ¿O no sabéis que todo lo que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con él para muerte con el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos ¿en qué? En vida nueva. Porque si fuimos plantados juntamente con él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección.
Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él, para que el cuerpo de pecado sea destruido, a fin de que no ¿qué? ¿A quién? Al pecado. Hasta ahí la palabra de Dios, hermano. Pablo le escribe a los hermanos en Roma. Pablo quería ir a Roma, quería visitarlos, pero no pudo ir. Ya después fue, pero Pablo les escribe una carta, hermano, a los romanos con un gran peso teológico, justificación. Y Pablo les va a escribir diciendo esto. Dice aquí Pablo, hermano, en esa sección argumenta que si los creyentes han sido transferidos de la era de pecado y la muerte bajo Adán, ahora a la nueva era de justicia y vida bajo el segundo Adán, que es Cristo. Es verdad, hermano, que el pecado entró por un hombre, por Adán, pero sin embargo Cristo vino a traer vida bajo su reinado. Así es que Pablo les está preguntando a los creyentes sobre la gracia, ya que Pablo era un fariseo en la vida anterior. Él les está escribiendo y dice, ¿qué pues diremos? ¿Vamos a seguir pecando? ¿Por qué Pablo hace esta pregunta? Miren, noten el capítulo 5:20, atrás de su Biblia. Dice Pablo, pero la ley se introdujo para que el pecado abundase, mas cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia, para que así como el pecado reinó para muerte, así también la gracia reine por la justicia para vida eterna mediante Jesucristo nuestro Señor. Pablo, hermano, escribiendo esto, se puede malinterpretar. ¿Cómo que está diciendo Pablo que si peco, la gracia de Dios es más grande? ¿Cómo es posible esto? Bueno, Pablo ya sabía que lo podían interpretar los escribas y fariseos. Y me gusta la argumentación de Pablo porque esa no es la última pregunta. Más adelante en el 15 hace preguntas. Entonces Pablo va a resolver antes de que lo interpretaran. Pero mire, hermano, el punto es este. La Pascua o la resurrección nos brinda que es vida. ¿Por qué vida? Bueno, porque nosotros estábamos muertos en nuestros delitos y pecados y en Cristo vamos a tener vida. Y esto me lleva a mi primer punto. El indicativo de la vida cristiana, hemos muerto y hemos resucitado con Cristo. Mire, note lo que Pablo está diciendo. El hecho de que Dios nos perdone por su gracia, esto no significa que yo deba de seguir pecando para que la gracia sea exaltada. Esto es una interpretación errónea. Hoy en la escuela dominical estábamos hablando un poquito de eso. Un cristiano genuino, hermano, no va a abusar de la gracia, no va a abusar de la justificación. Hablar de la justificación por fe, que solamente soy salvo en creer en Cristo y que mis pecados son perdonados, y pensar que yo puedo seguir pecando sin consecuencias, eso es errado. Eso no es conocer la Biblia. Hace varios años yo, cuando estuve estudiando las doctrinas de la gracia, era difícil para mí entender esto. ¿Cómo es posible que Dios me perdona solamente por fe, que yo no necesito obras, que yo no necesito hacer nada, simplemente me justifica? La justificación va a ser un término legal. ¿Quién de aquí está casado? Mire, un término legal es cuando el ministro te casa, declaro marido y mujer. Prácticamente ahí es instantáneo, es marido y mujer, instantáneamente estás casado. Bueno, Cristo, al perdonar al pecador, es instantáneamente justificado, es totalmente libre de culpa, instantáneo. Es un acto legal. Entonces Cristo, Dios, no nos va a ver por medio de ese filtro.
Así es, hermano, que pensar que la justificación por fe, puedo seguir pecando y pues bueno, Dios me va a perdonar, eso es un pensamiento errado, eso no es un pensamiento de un verdadero cristiano. No hay cristiano que pueda decir eso. Si el cristiano dice eso, prácticamente no conoce la Biblia, no conoce la mente de Dios. Así es de que esta idea, hermano, no es de liberación, de pecar, sino que Pablo nos está diciendo que el cristiano no es perfecto, puede caer en pecado, pero el pecado no domina su vida. No domina su vida. El creyente no practica el pecado. Y aquí hay una pregunta: ¿cómo morimos los cristianos al pecado? Bueno, en primer lugar, noten el versículo 3-4, los cristianos mueren al pecado en unión con la muerte de Cristo. Note ahí, dice Pablo que en ninguna manera. Noten el versículo 3, ¿o no sabéis que todos los que hemos sido ¿qué? Bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Los cristianos, hermano, hemos sido identificados con Cristo y hemos sido enterrados con Él por medio de su experiencia del bautismo. Morir en la semejanza de Cristo significa que nosotros participamos en la muerte de Cristo. En cambio, Cristo, perfecto, sin un pecado, llevó a sí mismo mi pecado, su pecado, para darnos justicia. Así es de que Pablo está diciendo que si nosotros estamos unidos a la resurrección, estamos en dos etapas. La primera etapa es de que Cristo viene, inaugura el reino y dice, bueno, yo tengo que ir a la cruz, tengo que venir a pagar, tengo que venir a satisfacer la justicia de Dios. Santo, Él fue divino, humano, fue a la cruz para saciar la justicia de Dios. El diablo lo quería desviar, pero sin embargo, hermano, Cristo, aún Dios, se despojó y vino a pagar por mis iniquidades, por sus iniquidades, para tener una vida espiritual, para tener vida. Así, hermano, que nosotros vamos a morir, vamos a resucitar, pero sin embargo todavía estamos aquí entre el sí y ya no. Estamos en que tengo un cuerpo corrupto, tengo un cuerpo que gime pecar, pero sin embargo tengo vida en Cristo. Pero ¿cuál es el medio para dominar el pecado? ¿Cómo usted puede dominar el pecado? Bueno, el pecado está en unión con la vida de Cristo. Noten el versículo 4. Dice, porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Nosotros, hermano, como bautistas, creemos que un regenerado, un creyente, tiene que madurar y se tiene que bautizar. El bautismo, yo sé, hoy hablamos en la escuela dominical, no salva, es un símbolo, pero sin embargo, hermano, Pablo aquí está diciendo cómo se sumerge por inmersión, se deja el viejo hombre, sube a la superficie y dice que andemos en vida nueva. La Biblia, hermano, es explícita. El bautismo, si hay gente que se ha bautizado, si hay cristianos que se han bautizado, pero si no andan en vida nueva, eso me quiere decir que a lo mejor no han nacido de nuevo. El bautismo no significa que ha sido salvo, pero como iglesia local, nosotros observamos, vemos, hacemos pública la declaración de fe y de ahí vamos a usar los medios de gracia para santificación. Amén. Así es de que tenemos una vida en Cristo. ¿Para qué, hermano? ¿Para vida nueva? Mira, hermano, el cristiano
tiene un volumen 1 y un volumen 2. El volumen 1 es cuando vemos nuestra vida pecaminosa, cuando éramos hijos de ira, cuando hacíamos cosas, cuando nos gobernaba el pecado. Y el volumen 2 es cuando estamos en Cristo. A mi esposa a veces le encanta ir al volumen 1. Luego estamos comiendo y me dice, ¿te recuerdas? Así eras. Y digo, ay. Pero ¿sabe qué, hermano? Puedo ver la monstruosidad que era como persona sin Cristo. Note los versículos aquí, hermano. En Cristo. Yo, por mis propias justicia, por mis obras, yo no puedo ganarme la vida eterna. Pero andamos en vida nueva por medio de ¿qué? En Cristo. Y a veces le digo a mi esposa, ¿por qué ustedes preguntan? Las mujeres, hermano, tienen una memoria, haz de cuenta que una memoria así como de 1 terabyte o de 5 terabytes. Híjoles, se acuerdan de todo. Y digo, wow, puedo ver la gracia de Dios. Mire, aún mi pecado, aún cuando yo lastimé a mi esposa, cuando yo lastimé a mis familiares, aún ese pecado, hermano, Dios en su gracia me perdonó. Entonces Pablo está diciendo, bueno, el pecado está ahí, pero sin embargo la gracia es infinitamente. A veces, hermano, nosotros no podemos entender la gracia de Dios, cómo sobreabunda. Hoy estábamos hablando en la escuela dominical, cómo hasta un asesino lo puede perdonar Dios. Y a veces uno en el corazón se cree juez, ¿verdad? A veces nosotros somos jueces que decimos, ay no, ese Hitler mató muchos y ¿cómo lo va a perdonar Dios? O ese asesino, ¿cómo es posible? Bueno, la Biblia lo declara, nosotros no somos jueces, pero sin embargo, nosotros en Cristo debemos de tener vida nueva. Pregunta, hermano, ¿está viviendo a Cristo? ¿Usted está viviendo en Cristo? ¿Está muerto al pecado? ¿Está viviendo el Evangelio? ¿Está entendiendo su bautismo? ¿Está entendiendo su identificación con Cristo? ¿Está entendiendo lo que es estar en vida nueva? ¿Lo que es estar en Cristo? Noten en el versículo 6 que Pablo está diciendo. En el 3 dice, o no sabéis, como decir, tú debes de saber esto. En el 6 dice esto, sabiendo esto, que lo tiene que saber, que lo debe de conocer. Otra traducción dice, tengan esto en presente. Pablo, hermano, le está escribiendo a los romanos, ya que él no lo ha visto, pero les está diciendo, tengan esto en presente. Ustedes deben de conocer la gracia, ustedes deben de conocer la doctrina, ustedes deben de conocer la justificación por fe, ustedes deben de conocer que no porque estoy justificado en fe puedo practicar el pecado. No, dominio, hermano, dominio al pecado. El cristiano ya no domina el pecado. Y vamos a ir más adelante en esto. Dice Pablo en el versículo 7 que en el versículo 6 que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él para que el cuerpo de pecado, ¿qué, hermano? Sea destruido. Pero tiene una consecuencia, que el pecado sea destruido para que no sirvamos más al pecado. Cristo, hermanos, fue crucificado juntamente. A lo mejor es difícil entender esto, porque yo no soy crucificado, ¿verdad? Yo estoy aquí, puedo caminar, pero Pablo está ocupando un lenguaje figurativo, que el creyente tenga un poco de imaginación. Usted está clavado ahí. Dice un teólogo que ser cristiano es muerte, porque es morir a las pasiones, es morir a mis deseos carnales, es morir a mi cuerpo, es morir al mundo. Usted tiene que entender esta narración de Pablo, este pasaje figurativo de ver la cruz del Calvario.
porque nuestro viejo hombre fue crucificado. Si usted, hermano, ha nacido de nuevo, su viejo hombre está ahí. Así es que cuando mi esposa me diga que vaya al volumen 1, le voy a decir, ya está crucificado, sorry. ya no me recuerdo de esa vana manera de vivir. Amén. Pablo, hermano, está diciendo en el versículo 7, dice así, porque el pecado ha muerto, ha sido justificado del pecado. Prácticamente, hermano, al morir nosotros en Cristo, el castigo de nuestras ofensas y el pecado de toda autoridad sobre nosotros. El pecado, hermano, ya nos enseñorea de nosotros. Cristo, al morir en la cruz, derrotó a la muerte, derrotó al pecado. Él pagó el precio. Él pagó tu pecado, Él pagó tu pecado de ayer, Él pagó el pecado de ahorita y Él pagó el pecado de mañana. Justificado, un acto legal, ya pagó, sació la ira de Dios. No hay pecado, hermano, que usted pueda perder su salvación si usted es nacido de nuevo. Y eso es a veces difícil de entender. Yo no lo entendía. Ay, tengo que cuidar mi salvación, ¿qué tal si peco? Y, hermano, Cristo ha muerto una vez solamente por todas, como lo dice Hebreos más adelante. Y esto me enseña, hermano, que tengo seguridad en mi salvación. Si acaso ahí llego a pecar, eso no quiere decir que usted va a perder su salvación. Eso es una mentira. Usted debe de estar seguro de que se debe de levantar y decir, Señor, perdóname, ayúdame, Espíritu Santo, a seguir adelante, santificarme y a seguirte, a morir. Pero el pecado, hermano, no se enseñorea. Amén. Y yo sé que es difícil. Y muchas personas cristianas allá afuera no entienden que la justificación es por fe, es por gracia. Entonces no estamos crucificando, hermano. Hay ciertas doctrinas que piensan que porque ya pecaron, otra vez tienen que crucificar a Cristo. Y otra vez, erróneo. Cristo ha morido una vez por toda la humanidad. Ha saciado la justicia de Dios por su vida perfecta. Amén. Así es, hermano, que nosotros viviremos en Cristo por la eternidad. Noten el versículo 8. Y si morimos con Cristo, creemos también que viviremos con Él. Wow, hermano, Pablo va al bautismo, va a la resurrección, va a la muerte. O sea, Pablo nos está dando una cátedra de lo que es un verdadero cristiano, cómo se debe identificar en Cristo. Porque usted tiene un lugar en el cielo por medio de ¿qué? En Cristo. No es por sus obras, no es no, es en Cristo. No podemos hacer nada en Cristo. Y me voy a adelantar un poquito más. Noten el versículo 3. En Cristo. Noten el versículo 8. Y morimos con Cristo. Noten el versículo 11. En Cristo. Es en Cristo, hermano. Es en Cristo, no es en mis obras. Allá afuera, hermano, hay muchas religiones. Usted nómbrelas. Pero el cristianismo es en Cristo. No es en mis obras, no es en mi dádiva, no es en ser buena persona, en Cristo. Amén. Tiene que entender esto, hermano, en Cristo. Esto me dice, cuando leemos la Biblia, estudiamos, digo, wow, en Cristo. Bueno, pues en Cristo, hermano, no es cosa diminutiva, porque Cristo vino a salvar la humanidad. Encontramos eso en Cristo. Así es, hermano, que nosotros hemos muerto y vamos a pasar a la eternidad con Él. Somos criaturas de tiempo. Estamos aquí por un periodo de tiempo, hermano. Pero sin embargo, tenemos entrada al cielo por medio de en Cristo. Amén. Noten el versículo 9. Otra vez Pablo dice, sabiendo que Cristo
habiendo resucitado de los muertos, ya no muere. La muerte no se enseñorea más de él. Su muerte, resurrección, hermano, es algo consumado, ya no muere, fue levantado y no morirá jamás. Dice Hebreos 10:10, hecha una vez para siempre. La muerte de Jesús, hermano, es irrepetible. Es una ofrenda hecha una sola vez. Una sola vez. No son dos veces. Él fue crucificado, fue enterrado, fue muerto, sepultado, pero sin embargo, hermano, resucitó. La resurrección, hermano, es la clave del evangelio, es la vértebra. Nosotros creemos que Cristo derrotó la muerte y está a la diestra del Padre, y Él va a regresar, hermano. No sé si nos toque verlo, a lo mejor nos llama más temprano, vamos a estar con Él, pero Él va a regresar. Amén. Él va a regresar. Así es de que, mire, en el versículo 10 dice, porque en cuanto murió al pecado, murió una vez por todas, mas cuanto vive, para Dios vive. Noten el versículo, esperen ahí un poquito. Entonces, mire, para resumir este punto, ¿cómo sé que un cristiano es genuino? Bueno, el indicativo de un cristiano que es genuino es de que ha muerto y resucitado con Cristo. El pecado no se enseñorea de él. Yo no soy juez, usted examínese, practica el pecado, es cristiano. Bueno, aquí está la palabra de Dios expuesta el día de hoy. Adán, hermano, cuando estábamos relacionados con Adán, con el hombre viejo, vivíamos en el pecado. Pero sin embargo, hermano, ahora con Cristo morimos al pecado. Por ahora, Cristo vive para Dios. Y esto, hermano, es la misma experiencia para ti y para mí, que estemos identificados con Él y que vivamos en Él. Esa es una gran verdad. Pablo está diciendo, vive lo que eres. Eres un cristiano, vive a Cristo. Pablo está diciendo, eres cristiano, no te domina el pecado. Pablo está diciendo, aunque el pecado esté ahí, pero va a abundar la gracia. Vive en Él, vive en Cristo. Así es de que, ¿cómo sé que yo he nacido de nuevo? Porque el pecado ya no se enseñorea, ya no practico las cosas pecaminosas y mi vana manera de vivir. El volumen 1, ahí está. Ahora estoy santificándome. Aquí, hermano, en esta carta, la semana pasada, hermano Rubén predicó del 5, estamos viendo la justificación. Ahora Pablo en la carta se está moviendo a santificación. Y esto me lleva a mi punto 2. El mandato de la vida cristiana ahora vive como Él. Pablo nos está diciendo en el versículo 11, note, así también vosotros, ¿qué dice ahí? Consideraos muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, nuestro Señor. Ese es el mandato, hermano. Debemos de considerar nuestro cuerpo muerto al pecado, muerto a mi pasión, muerto a esas pasiones. Y wow, hermano, yo me recuerdo que cuando vine a la vida cristiana tenía pasiones. Y una de mis pasiones era el fútbol. El Toluca, la Liga MX, el Barcelona, y me pasaba horas viendo videos, goles de fútbol. No sé, ahora ese deseo se me ha ido. Dios me lo ha quitado, ahora quiero leer la Biblia, quiero estudiar, es algo muy diferente, pero no lo digo esto para gloriarse, sino que dice Pablo, considérese muerto al pecado. Esas pasiones, hermano, corra de las pasiones, corra del pecado, porque usted está vivo, hermano, en Cristo, que es nuestro Señor Jesucristo. Así es, hermano, que usted, dice Pablo, sabiendo esto, usted se debe dar cuenta
de que el dominio del pecado se ha roto en sus vidas. Usted, hermano, ya no está sobre esta administración, este yugo del pecado. Cristo ha pagado el pecado. Cristo le ha dado vida nueva. Él le va a dar vida nueva. El Espíritu Santo va a morar en su vida. Así es de que nosotros como cristianos debemos entender que el pecado ha muerto. Amén. Y si alguien nos visita y si no es creyente, hermano, hermana, ¿estás cansado, estás cansada de que el pecado estés en ese yugo? Bueno, Cristo ha morido por eso. Cristo ha venido a cortar ese dominio, ha traído vida y vida en abundancia. Solamente debemos de creer en Él, en su sangre, en decir, Señor, no puedo, ayúdame. No quiero pecar más, quiero considerar muerto al pecado para vivir en ti, en Cristo. Pero sin embargo, los creyentes, hermanos, estamos bajo una nueva administración. Noten el versículo 12, no reine, esto es un mandato. Este no reine es un verbo en griego imperativo. ¿Qué es esto? ¿Qué es un mandato? Es no reine. De que no hay discusión. Pablo está diciendo, no reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcas en sus concupiscencias. Nosotros, hermanos, todavía estamos tentados por los deseos. No malinterpreta Pablo, no me malinterprete, ¿sí? Pero ojo, no debemos de dejar que estos deseos ganen control. Así es que cada día, hermano, debe de entregarse nuevamente con Dios. Debemos de estar gobernados por el amor de Dios en Cristo, quien ha pagado, quien ha expiado perfectamente el pecado, y Cristo nos da el poder para luchar y vencerlo. Nosotros, hermano, cuando venimos a Cristo a decir, Señor, ya no puedo, quiero una vida nueva, quiero cambiar, quiero servirte, te acepto como mi Señor y Salvador, es una experiencia de regeneración. Es instantánea, te sella y es progresiva. Nunca vamos a dejar de crecer, hermano, hasta que estemos en este cuerpo mortal. Dice Pablo, cuerpo mortal. Hermanos, yo a veces quisiera ser un ángel, ya para no lidiar con el pecado. Digo, Señor, ¿por qué me vienen esos pensamientos? ¿Por qué me vienen esas pasiones? Señor, ayúdame. Hermano, no porque yo esté parado aquí, soy un angelito, ¿verdad? Hermano, yo lucho con el cuerpo mortal. Mismo Pablo está diciendo aquí. Vamos a 7:23 y hoy los que estuvieron en la escuela dominical estuvimos hablando de esto un poco. Miren el 7:23, dice Pablo así, dice... Mire, en el 21 dice, así que queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí. Dice en el 22, porque según el hombre interior me deleito en la ley de Dios. Amén. Pero veo la otra ley en mis miembros, que se rebela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado, que está en mis miembros, en este cuerpo corrupto, hermano, en este cuerpo mortal. Noten el 24, dice Pablo, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Pero sin embargo, note, gracias a Dios, ¿por quién? Por Jesucristo. Así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, mas con la carne a la ley del pecado. Aún de Pablo, hermano, Pablo nos escribió las epístolas, batallaba con la carne. Pero hermano, no se desanime. Tenemos la ayuda en Cristo. Aquí está en la Biblia, en Cristo. Se debe de identificar en Cristo. Amén. Y mi último punto, ya para ir cerrando, dice Pablo que estamos bajo la ley, mas no la gracia. Noten el versículo 13. Ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de ¿qué?
de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos y vuestros miembros. Hermano, es verdad, hermano, que estamos en un mundo caído. Es verdad que vivimos en un mundo bajo tinieblas, pero tenemos que vivir aquí. Nosotros somos la luz, la sal, lo que le pone sazón, la salecita. Los cristianos, hermanos, estamos aquí por un propósito de compartir las buenas nuevas a otros, por un propósito de edificar a un hermano, por un propósito de ayudar a otros. Amén. Y debemos de echarle ganas y de perseverar, porque estamos seguros en Cristo. Amén. Así es de que estamos, hermano, este versículo que dice en el 14, porque el pecado no se enseñorea de vosotros, note otra vez, el pecado no se enseñorea, pues no estás bajo la ley, sino bajo la gracia. La ley, hermano, se introdujo para que el ser humano viera su pecaminosidad. Acabamos de predicar el Sermón del Monte, estábamos ahí. La justicia es alta, el estándar es alta. Yo no lo puedo llenar, pero sin embargo la ley me lleva ¿a qué? A Cristo. Me lleva a Cristo. Entonces Pablo está diciendo que no estamos bajo ese yugo de la ley, pero estamos bajo la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Así es de que esto es una promesa, hermano, de que el pecado no triunfará en la vida de los cristianos. Si usted piensa, ya pequé, ya no me quiere Dios, soy un inmundo, hermano, eso es una mentira del diablo. Usted se tiene que santificar, parar y decir, soy nueva criatura, caí, pero me puedo levantar, porque el pecado, hermano, ya no se enseñorea de usted. Y a veces cristianos que no están viven en la fe, que a lo mejor no conocen la palabra de Dios, se desaniman, ¿verdad? Y dicen, ya no voy, o ya mejor no. Así es de que, hermanos, estos son verdades de la Biblia. Estamos en el nuevo pacto y se caracteriza la gracia. Así, hermano, que Pablo, Dios nos está diciendo que vivamos como Cristo, que estamos muertos en Cristo, estamos enterrados con Él, ahora estamos vivos en su poder y vida de resurrección. ¿Sí? Aunque yo no pueda ver que yo estoy enterrado ahí, pero usted, hermano, debe de ver eso teológicamente. Usted debe de poner su carne, sus pasiones en la cruz, porque Pablo nos está diciendo, identifícate con Cristo. Viva, hermano, viva la muerte, el entierro de nuestro Señor. Y esto es de su voluntad, no es porque no es sentimientos, es algo que usted debe de hacer. Aún, hermano, cuando esté tentado, confíe en el Espíritu que nos guíe, que lo guíe para poder soportar esas aflicciones. Las últimas semanas, hermano, han pasado ciertas cosas aquí en la iglesia. Hermano Brown, mi esposa dio luz, hermana Clarita se fue. Pero, hermano, nosotros tenemos esa esperanza, tenemos esa promesa, que tenemos las promesas, debemos de abrazar esas promesas, de que aunque se presenten tareas, aunque se prometen esas tentaciones, hermanos, debemos de desarrollar nuestra fe, debemos de parecernos más a Cristo, debemos de recurrir a la Biblia y que el Señor nos ayude. Note que Pablo está diciendo aquí en Cristo. Si usted nota, hermano, en Cristo, esta aparece de 165 veces a 200. Esto me quiere decir que tenemos una unión espiritual del creyente con Cristo. Cristo está en el creyente y el creyente está con Cristo. Esa es la gran verdad. Yo no voy a entrar al cielo, hermano, por medio de mis obras. Yo no voy a entrar al cielo porque me porté bien. No, yo tengo esas promesas en Cristo. Amén. No son por mis propios, hermano, y eso es difícil. Usted debe entender que usted es pecador, se merecía la ira de Dios,
que estaba destituido, pero sin embargo Cristo le da ese lugar celestial. Así es de que Dios está viendo allá arriba, pero ¿sabe cómo Dios lo ve a usted? Por medio de Cristo. Si tú en esta mañana no estás en Cristo, yo te invito, ven a Cristo, ven, rompe ese pecado, arrepiéntete de tus pecados, di, Señor, yo te necesito. Y a lo mejor yo no voy a decir como el evangelio de prosperidad, ¿verdad? Ven a Cristo, vas a ser rico, todo te va a ir bien. Eso es una mentira, eso es prosperidad, eso es erróneo. Porque la vida cristiana, hermano, no es fácil. Es poner tu cuerpo en la cruz, poner tus pasiones en la cruz, ir en contra de la corriente del mundo. Así, hermano, en conclusión, la pecaminosidad, este gobierno, se rompió cuando con Cristo y nosotros ya no estamos esclavizados al pecado. Estamos libres de la tiranía del pecado, de la dominación del pecado, porque el pecado ha sido derrotado en Cristo. Ese es el gran problema, hermano, que el incrédulo no entiende, que su gran problema es el pecado. Y yo veo cada día más mi pecaminosidad, por eso ya quiero ser un angelito. Digo, Dios, ayúdame. Pero tenemos promesas, hermano, vamos a ser resucitados, vamos a tener cuerpo, vamos a dejar este cuerpo corrupto. Amén. Así, hermano, que mi recomendación es de que sigamos en un crecimiento, santificación, madurez y pensar en Dios. Usted dígale, Dios, aquí estoy vivo aquí entre los muertos, estoy vivo aquí en este mundo pecaminoso, en este mundo caído, pero sin embargo he muerto con Cristo, he resucitado con Cristo. Alabe su nombre, hermano, mis brazos, mi voz, mis ojos, Dios, tómalos, para que sean instrumentos de justicia y no de pecado. Hermanos, mi oración es para que usted y yo sigamos considerándonos muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús. Porque aquí la clave es, en el versículo 4, como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Esto trae la Pascua, esto trae la resurrección, hermanos. Vida nueva. Amén. Póngase de pie, hermano, vamos a orar. Señor, te damos las gracias, Padre, por este día que tú nos has hecho, Padre. Sabemos, Señor, que somos necesitados de ti, Padre, necesitamos de ti. Señor, gracias por este texto que nos has dado, por estas verdades que tú nos has dado, que debemos estar muertos al pecado, hemos nacido de nuevo, tenemos vida nueva en ti, Padre. Tú has muerto en la cruz, tú has llevado perfectamente la paga del pecado, Señor, y el pecado ya nos enseñorea de nosotros. Señor, te pido que nos examinemos, que examinemos nuestro corazón, que nos preguntemos, Señor, ¿estamos viviéndote a ti? ¿Estamos siguiéndote, Padre? Y te pido, Padre mío, por la persona que está aquí, Señor, necesitada de ti, que probablemente esté reinando el pecado en su vida, Padre, que esta palabra, Señor, le llegue al corazón para que vea que en Cristo hay vida nueva, que en Cristo, Señor, hay gozo, que en Cristo hay vida. Esto es la verdad, Padre, de la Pascua, esto es la verdad de esa temporada. Y, Señor, te doy gracias por los hermanos, por esta iglesia local, Señor. Síguenos bendiciendo, síguenos santificándonos y que podamos, Padre mío, crecer más en el conocimiento de tu palabra para conocer esas promesas. En el nombre de Jesús, amén.